Los dioses nunca olvidan. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Dilo con Igualdad de Género. Y hoy vamos a platicar de una serie en la cual justamente los dioses nunca olvidan. La serie se llama Toda la Sangre. La pueden encontrar en Disney Plus. Y Ujú. bueno, yo la verdad es que estoy muy contento con esta serie que tuve oportunidad de descubrir gracias a quien me acompaña hoy aquí. Ella es Luz Graciela Castillo, quien ya es de casa y quien ahora nos va a platicar por qué esta serie. Y claro, nos recordará un poco por si ustedes no la identifican o no la recuerdan, pues un poquito también sobre su experiencia. Por favor, ustedes comenten, compartan este video, déjenos su like y suscríbanse a este canal. Luz, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Carlos. Encantada de estar nuevamente aquí contigo. Y la verdad, muy contenta de que vayamos a hablar de esta serie, porque déjame decirte que yo soy mega fan de la novela negra y de algunas series que vienen de esas novelas negras. Y en este caso en particular, pues me gustó mucho esta propuesta, verdaderamente. A mí me sorprendió porque de repente, tengo que decirte, quien me conoce ya desde hace un rato, he sido crítico de las series mexicanas y los últimos 2 años he estado muy sorprendido porque nos han entregado finalmente series, ¿no? Que de repente era como uno de los retos para los productores mexicanos y Toda la Sangre es una serie thriller en toda la extensión de la palabra. Luz, para quien no te identifica, cuéntanos un poquito de ti, por favor. Bueno, pues yo soy profesora en el Tecnológico de Monterrey, estoy en el área de estudios humanísticos. Una de las áreas que más trabajo es la parte de ética y pues ya llevo muchos años trabajando en la parte de docencia en el Tecnológico de Monterrey. Y pues algunas otras cosas, y me gusta mucho la literatura. De hecho, esta serie de la que vamos a hablar hoy proviene precisamente del trabajo de un escritor mexicano que se llama Bernardo Esquinca y que tiene esa peculiaridad de trabajar las novelas desde la nota roja. Y pues a mí de verdad, cuando yo dije, no, ¿cómo? Esquinca en una serie, pues me pareció increíble, porque en realidad él es un buen narrador y la narrativa está bajada. Déjame decirte otra cosa, Carlos, a lo mejor me estoy adelantando un poco, Adelante, pero adelante. el guión de la serie lo hace Roncagliolo. Roncagliolo es un escritor peruano que también le entra a a la nota roja, a las novelas de nota roja, y eso me encantó porque te garantiza mucho el trabajo que está detrás de la serie, ¿no? Está la novela, está el otro novelista que también hace guiones, adaptaciones, y eso que viene en los créditos muchas veces también te va proyectando la calidad de un trabajo. Y también soy fan de Roncagliolo. Y es que además aquí se nota mucho, creo que lo que tú mencionas, ¿no? Yo no he tenido oportunidad de leer a Bernardo Esquinca, que es este escritor mexicano. Esta novela forma parte de una trilogía que se llama Casa Sola, justamente que es el nombre de uno de los protagonistas. Y ya estaba yo aquí investigando porque yo quiero saber más de estos personajes, de este escritor. Me gustó mucho cómo está dosificada la historia y Sí. cómo van pues convergiendo las tramas, ¿no? Y además de cómo nos van revelando esta información y que tiene este saborcito mexicano, ¿no? Que es eso también me gustó mucho. Vaya, para quien no la haya visto, les vamos a contar un poquito y desde luego habrá algunos spoilers. Ya saben que aquí los spoilers son por su bien. Si ustedes ya vieron la serie, pues les recordará algo. Si no la han visto, pues esperamos que esos spoilers les sirvan para que la disfruten, se la pueden maratonear, como fue mi caso. Y créanme que uno está picadísimo con la serie, que si recuerdo bien son 8 episodios de alrededor de 1 hora, ¿no? Y bueno, esta historia sucede en la Ciudad de México,
donde hay una serie de crímenes que semejan ritos prehispánicos. Y entonces vamos a tener a dos personajes que van a estar investigando alrededor de ellos, ¿no? La teniente Mondragón, Ujú. pues tiene la labor de desentrañar quién está detrás de estos asesinatos. Y por otro lado, Casasola, que es un periodista muy comprometido, por como lo vemos desde un principio, eh, que ha pasado ahí una larga temporada con los indigentes para comprenderlos y entender sus dinámicas y demás, y quien ahora por, por los extremos a los que ha llevado su oficio y que no necesariamente son tan comerciales, pues vamos a llamarle que lo degradan, o al menos así lo perciben él y quizás mucha gente, a trabajar en la nota roja justo, ¿no? Y le va a tocar cubrir, pues, estos asesinatos. Y esa va a ser la historia, descubrir quién está detrás y qué tanto hay alrededor de ello. Exactamente. Y fíjate que hay cuestiones bien interesantes. Aparte, voy a hacer el spoiler para que si la ven se fijen, porque hay un cameo de Bernardo Esquinca. Ah, Es caray, decir, ese no el me lo sé. autor sale en uno de los capítulos. Se aparece ahí en un momento problemático para Casasola, quien efectivamente se siente como caído en desgracia, porque en el corporativo de medios en el que está trabajando, pues lo mandan del piso alto, donde está el periódico de prestigio, al sótano, en donde está la otra publicación, que es pues aquellas de nota roja tan particulares, los tabloides, tipo Alarma, bueno, Alarma era hace muchos años, pero tipo tabloide en donde pues lo que cubren generalmente son crímenes, ¿no? Eh, Hay algo bien interesante en el trabajo de Skinca porque, por ejemplo, le pone al periodista el apellido de Casasola y Casasola fue un fotógrafo que mucho tiempo, el archivo Casasola es un archivo fotográfico muy importante que cubre desde la época del Porfiriato hasta pues prácticamente las tres cuartas partes del siglo XX, en donde se documentaron muchos elementos gráficos. Es muy interesante y muy bonito para quien quiera entrarle a la lectura de Bernardo Esquinca. Incluso aparte de toda esta saga de Casasola, hace, ¿cómo le llaman a esto de él presenta una novela en donde el abuelo de Casasola también con su trabajo periodístico resuelve un crimen de nota roja por ahí. Como este Y cruce entre la ficción y la realidad. exactamente, exactamente. Y a la teniente que se apellida Mondragón, el general Mondragón en la época del Porfiriato fue uno que inventó el famosísimo fusil Mondragón. De hecho, Mondragón es padre de Nau Violín. Ella, Mm. Carmen Mondragón, es hija de este artillero de la época del Porfiriato. Y yo creo que tampoco es un accidente que la persona que está encargada de hacer la vigilancia pública se apellide de esta manera. Ahí es Esquinca le gusta mucho documentar elementos históricos que son reales para darle verosimilitud a la narrativa que nos está poniendo. Y yo coincido contigo, Carlos, en que está muy bien cuidada la producción para que el trabajo sea verosímil y tenga todos estos elementos que además pues son transversales a la historia y no la historia que estamos observando, sino la historia de México. Me sorprendió porque tiene buenos niveles de producción, tiene buenas actuaciones, o sea, se nota, ¿no? Se nota cuando saben el oficio, y además cuando hay un entendimiento del material que están adaptando, ¿no? Que creo que eso es algo fantástico. Ojalá, ojalá que adapten la trilogía. Y bueno, si te parece, vamos platicando ya de algunos de estos elementos, ¿no? En principio, creo que valdrá la pena platicar de Edith Mondragón.
Ujú, esta protagonista que es interpretada por Ana Brenda, que además me ujú, pareció un dato curioso y aquí yo me voy a salir un poquito quizás de lo habitual, porque, bueno, ella es una mujer en un eh, ámbito de hombres que está esperando o buscando esta posibilidad de ascender profesionalmente. Es una mujer que es hija de un policía también y va a quedar embarazada. Obviamente esto va a representar pues ahí ciertas dificultades. Ella está casada, desde luego. Y aquí además algo que yo reflexionaba o pensaba, que es lo que mencionaba yo, me voy a salir tantito y pensaba, qué curioso que este personaje lo hace Ana Brenda, que es una actriz que ha hecho telenovelas, que quizás la hemos visto en un escenario mucho más glamuroso, pero también una mujer que recientemente se ha convertido en mamá y que ha compartido que tuvo dificultades para convertirse en mamá, ¿no? Y entonces me parecía muy curioso porque en la ficción el personaje se embaraza y no sí, está del todo segura en un principio de querer tener este bebé o de las implicaciones que esto puede tener alrededor de ella, ¿no? Entonces, bueno, hacía yo un poco, hablando de estos cruces entre realidad y ficción, así pensaba es. en lo contrastante que de repente puede ser para estos actores y que quizás la propia serie de repente puede ser otra de sus virtudes. Creo que estos actores están casteados contra el tipo habitual. A mí me parece bien interesante porque el abordaje que tiene sobre el rol de una mujer en las fuerzas públicas, pues creo que siempre es un misterio. En primera, porque pues no estamos muy acostumbrados a ver ni en la vida cotidiana ni ni en las narrativas a mujeres que quienes de alguna forma están asumiendo esos dos roles, ¿no? Tú ves a una mujer muy decidida a llevar una carrera, a tener un ascenso dentro de la corporación, que defiende mucho el hecho de decir, a ver, háganme caso, porque pues ahí puedes decir que en varias ocasiones llega un momento en que la descartan. O sea, si quieres aprender qué es gaslightear a alguien, pues ahí lo puedes ver muy claramente y ver cómo la otra se empeña, sigue, hace, pero al mismo tiempo de ver a la mujer detective sumada con la profesión, yo creo que incluso es un elemento parte del suspenso. Al menos quizá para mí sí lo fue el que de pronto vieras que tiene una vida doméstica, que tiene una relación con la pareja, que en un momento dado, cuando descubre que está embarazada, empieza a darse un cierto conflicto, porque ella quiere tomar las decisiones por su cuenta, ella quiere de alguna manera establecer cuál es el curso que le va a dar a los acontecimientos y sí te mantiene, es una línea de la historia que en cierto punto también te mantiene en vilo. Y está muy bien manejada definitivamente porque además te cuestionas efectivamente qué es lo que sucede cuando una mujer que hace trabajos tan complejos de pronto se topa con la maternidad y además tiene la posibilidad de tomar decisiones alrededor de la maternidad. Tiene que tomar decisiones alrededor de la maternidad, en principio la maternidad, ¿no? De hecho, ella decide en un principio ocultarlo, no contarle Ujú. al esposo. Vemos que hay como estos intentos de si le va a decir, no le va a decir, eh, en su propio trabajo, ¿no? Sí. Todo esto alrededor. Y sobre todo porque creo que le pasa algo que vaya, puedo entender quizás por qué sucede en el sentido de una mujer embarazada, pues está, no sé cuál es el término más adecuado, ¿no? Pero pues tiene una cierta vulnerabilidad o a veces pensamos que puede tenerla, porque hemos escuchado tanto historias de mujeres que siguieron trabajando en trabajos diversos hasta prácticamente el momento en que dieron a luz, pero seguro todos también hemos escuchado historias de pues mujeres que perdieron algún bebé por algún detalle, ¿no? Y obviamente
la teniente Mondragón además está en un trabajo de riesgo, ¿no? Que es Exacto. parte de lo que es algo que me gusta mucho de la serie, ¿no? Lo cuestiona, ¿no? Nos pone estos cuestionantes alrededor de esta temática, y que a mí me parecía muy desesperante porque el esposo llega a este extremo de eh, ir a contarle al jefe de la teniente que está embarazada, a ir a pedirle que no la exponga, ¿no? Y entonces hay como esta lucha de poderes, digamos, porque él no lo hace en mala intención, pero le está quitando autoridad, le está quitando autonomía. Me parecía incluso, Lucy, no sé qué opinas tú, pero es como que la tratara como si fuera una niña, ¿no? O sea, que me parecía terrible porque ella es una mujer que claro que entiende los riesgos, pero que no quiere que por estar embarazada sus oportunidades sean distintas o se le trate de manera diferente. Fíjate que yo creo que a todas las que nos ha tocado vivir esto, siempre es un gran dilema, ¿sí? Porque cuando tú estás definiendo una carrera, traes una trayectoria de carrera, de pronto el embarazo sí te pone en un mundo completamente distinto, ¿no? Y además es un mundo que si lo vemos desde otra perspectiva, bueno, pues siempre te dicen, no, pues ya vas a tener a tu bebé y vas a dejar de trabajar y como para qué, ¿no? O como por qué. Ahora, si lo vemos alrededor, pues tampoco hay muchos recursos para una persona que acaba de ser madre, que está maternando, sobre todo un niño chiquito, para sentirse apoyada para poder continuar una carrera, ¿no? O sea, no hay muchos recursos sociales alrededor. Y eso, pues siempre te mantiene en la duda, ¿no? Y luego, y cuando nazca, ¿qué voy a hacer? Y Ujú. luego, ¿qué voy a hacer? Pero también esa duda de los procesos de gestación que son muy complejos, como tú dices, ¿no? Y depende incluso de cada caso, porque uno puede tener un embarazo perfectamente saludable y nunca tuvo ningún problema, nunca sucedió nada. El siguiente puede ser completamente diferente. Entonces, siempre está esa ambigüedad, esa incertidumbre, eso que acompaña y que además en el entorno social también se vuelve una forma de acompañamiento, ¿no? Es decir, en cuanto yo me doy cuenta que hay una mujer con un embarazo, las circunstancias cambian, lo que pasa a tu alrededor, todo el mundo quiere tomar decisiones y hacer lo posible y encapsular y proteger y demás, y generamos una serie de situaciones en donde efectivamente no uno siente que está perdiendo el control de su cuerpo. Ya lo perdió porque está entrando en un proceso distinto, pero además hay un montón de personas alrededor que están haciendo supuestos y decisiones que de alguna manera, pues sí pueden desembocar en cierto tipo de conflictos o cierto tipo de desencuentros, ¿no? Por eso te digo, es una línea que a mí me llama mucho la atención porque sí o sea, entre otras cosas, te mantiene el suspenso del caso, de toda la situación, y por el otro lado te mantiene en suspenso de decir, ¿y qué decisión va a tomar? ¿Qué decisión va a tomar? Y que creo que además nos deja a nosotros con esta cuestión, ahorita que te escuchaba, eh, porque me hace pensar en una mujer embarazada, me hace pensar en una persona cuando está enferma, me hace pensar quizás en personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Y que quizás lo mejor que podemos hacer es preguntarle a la persona cómo quiere que le acompañemos y si Así, necesita alguna asistencia particular o no. muy cierto. Y también preguntarse uno mismo, una vez que te dicen cómo quieren que acompañen, la capacidad de uno de estarse conteniendo en esa idea de que todo lo tengo que estar resolviendo, anticipando, haciendo. Porque sí, efectivamente, o sea, si ella no quería decir o no quería anunciarle a los demás, no le quería decir ni al marido, muy cierto, pero no quería anunciarlo como parte del trabajo,
era precisamente porque iba a haber esa reacción, ¿no? Ahora, es muy interesante cómo ahí nos ponen a Mondragón pues, prácticamente sola en un mundo lleno de policías. No vemos otra mujer policía Es cierto. que de alguna manera podamos identificar así memorablemente, ¿no? Ella está sola en un entorno de policías que además están en una de las partes más complicadas que tiene que ver con crímenes, ¿no? Y luego el nivel de los crímenes y esa idea de no querer definir, o sea, que se trata de un asesino serial. Luego hablamos de la idea de los asesinos seriales, porque ese es todo un discurso, pero no querer decir que se trata de un asesino serial, sino que son eventos aislados, es algo que de alguna manera también forma parte de todo este debate, ¿no? Claro, porque además está esta cuestión del asesino serial, por un lado, como que detona Ujú, más este pánico, ¿no? De la gente. Pero además está este aspecto de las características de los asesinatos, ¿no? Que ujú, van estando vinculadas de una u otra manera con lo prehispánico, donde al momento en el que empiezan a analizar la evidencia, se usó algún cuchillo de obsidiana o se dejan partes del cuerpo como ofrendas en algún, en el museo o en algún elemento eh, ritual, ¿no? Y entonces esto sí. empieza a generar todo esto alrededor de, pues, ¿qué tipo de asesinatos son estos? ¿Es un asesino serial o no? ¿Quién lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? Que además aquí la serie, conforme va avanzando, entra en estos aspectos políticos, por ejemplo. Ujú. Yo me acordé de muchos casos que hemos escuchado, ¿no? De políticos que o figuras, celebridades que acuden a algún eh, chamán, brujo o alguna de estas entidades como para ayudarse en sus tareas, ¿no? Y vaya, aquí sí van a tener un trasfondo eh, ritual prehispánico, sí, sí Sí. está relacionado con ello, que vaya, hay mucho que mencionar ahí y ahorita te cederé la palabra desde luego, pero algo que es como de las cosas que más se quedaron conmigo, digamos, ¿no? Cuando hay en algún momento esta conversación, porque hay varios personajes relacionados con todo lo prehispánico, uno de estos personajes trabaja en un museo y es Sí. experta, ¿no? Es la doctora Elisa Matos, ¿no? Justamente. Que además es un personaje interesante porque es una mujer que ha crecido en una familia de buena posición, adinerada, con nexos políticos, pero ella es adoptada. Eh, Ujú, Rápidamente podemos identificar pues en su fenotipo que corresponde a una mujer mexicana pues más típica quizás y no como sus padres. Y bueno, en las conversaciones que van y vienen, algo que me gustó mucho que se mencionan, no recuerdo ahora el personaje en particular, es que pensamos de lo prehispánico, pensamos de lo indígena como parte del pasado y no como algo que sigue estando vivo y vigente, porque hay una parte de nuestra sociedad que me parece maravilloso y que sí, yo lo tenía como esto es del libro y luego dije, pues no es del libro, ¿no? Gente que sigue teniendo estos ritos, que sigue hablando estos dialectos, que sigue haciendo ciertos ritos y demás, ¿no? Y que me parece muy importante cómo la serie pues lo dignifica como algo que no nada más nos conforma como sociedad hoy en día, sino que forma parte del presente. ahí, fíjate que hay una cuestión muy interesante precisamente acerca de esta diversidad cultural que pues ya los mismos estudiosos de los procesos que son sobre el racismo, sobre la segregación, nos dicen, bueno, es que es el gran mito del mestizaje. Es decir, esa idea que viene de la educación pública de principios del siglo XX que dice, este es un pueblo mestizo. No, no es cierto.
Vivimos en una sociedad tremendamente diversa en cuanto a los orígenes culturales, en cuanto a las posiciones sociales y precisamente esos abismos que se han creado entre uno y otro nos lleva a tremendos, pues a tremenda incomunicación entre nosotros mismos, ¿no? Y esa incomunicación, pues las vamos llenando de juicios, de prejuicios, de supuestos y decir, bueno, no tiene que estar anclado en el pasado. Forma parte de nuestro presente y tendríamos que darnos cuenta que todas esas brechas que se han quedado sin cerrar o que sobre las que no hemos tendido puentes y no existe pues el acercamiento ni la comprensión, entonces pues sí representan un reto para la sociedad porque son origen de la violencia. Ahí hay un origen muy fuerte de la violencia, o sea, necesidad no atendida tiene que ver con violentar a los demás. Y la narrativa, pues, de alguna manera lo va manejando muy claramente, o sea, siempre te deja en la duda desde el primer capítulo, desde que precisamente a Casasola le dan las gracias porque su investigación sobre cómo viven las personas en situación de calle en la Ciudad de México, pues realmente no es atractiva para generar un reportaje, ¿no? Y además, pues por favor, si se ha desaparecido no sé cuántas semanas porque lleva tiempo viviendo con ellos, ¿cómo cree? ¿Cómo cree que eso le va a interesar al público? Y le interesa al público porque de pronto observan que se cometió un crimen. Y entonces, ahora sí, todo ese conocimiento acerca de la calle, entonces sí es muy útil para los entornos de comunicación, ¿no? Pero estamos hablando precisamente de esas diferencias sociales, y ese no reconocimiento de que de verdad ahí están todos los abismos entre grupos sociales y otros, los que llevan pues no solamente a la falta de comunicación, sino a la violencia, al ejercicio irracional del poder, a la discriminación, que también se ve muy claramente, y esa discriminación además disfrazada, estoy pensando en el personaje de la doctora en antropología, ¿sí? Esa discriminación disfrazada además de cultivar aquello que es, voy a ponerlo entre comillas, exótico para ella. O sea, Ujú. tenemos a la directora del museo, que es una eminencia en antropología, etcétera, etcétera, pero pues es una persona con la piel clara, que es rubia, pero que se viste con huipiles cuando hace sus presentaciones públicas y se presenta como la gran estudiosa, pero al mismo tiempo discrimina al candidato al grado de maestría, precisamente porque proviene de una comunidad originaria, nos dice la historia de Michoacán. Claro, y sí que además ella, es muy curioso esto que mencionas porque lo vemos en estos personajes, ¿no? Hay estos contrastes entre este estudiante, la directora de antropología, la autoinvestigadora que mencionábamos, que también es una doctora, y el verdadero interés por comprender y por rescatar quizás estos aspectos del pasado que pudieran estarse perdiendo, que no son tan claros, como comprender toda esa riqueza, sí del pasado, pero también del presente y cómo nos relaciona, y quienes nada más lo están haciendo más como por esta cuestión de show, ¿no? De Ujú. estatus, ¿no? Eh, me pongo estos elementos, este huipil, este tipo de joyería, como para que se vea que soy conocedor, y seguramente es conocedora, pero no realmente porque haya un interés, ¿no? Que es un contraste que vemos, ¿no? Entre el show y verdaderamente tratar de conectar y de empatizar con esta cultura, ¿no? El tema de la venganza pues es muy fuerte, ¿no? O sea, ese es el hilo conductor de toda la serie, de todo el caso, de toda la situación, y vemos cómo se va entrelazando la historia entre todos los personajes. Pero sí llega un momento en que uno dice,
¿qué es lo que no estamos viendo? A mí me gusta mucho ese cuestionamiento, ¿no? Porque ¿qué es lo que no estamos viendo acerca de los demás que de alguna forma nos lleva a vivir escenarios tan divididos y tan discriminatorios para tantos, ¿no? Y que además, pues sí, son el elemento de cultivo para que pues el enojo, la indignación, se traduzca en violencia y que además se contagie en otros elementos de violencia. Porque tampoco te lo ahorran, ¿eh? Esa es una parte que sí, que sí me parece importante. O sea, no te ahorran la violencia. No, me parece que lo retratan bien, porque no creo que lo sobreexploten, pero tampoco le rehuyen a mostrarlo, ¿no? Eh, Sí. Porque además es una serie que aborda mucho como lo marginado, ¿no? Justamente Ujú. todos estos grupos que pueden ser los indígenas, pueden ser los vagabundos, incluso en su momento las propias mujeres. Hay esta cuestión de el tono de piel y me hizo pensar en un momento en la serie, porque tenemos esta bruja que ayuda a un político importante y en algún momento este político se expresa de forma denostativa, justamente, ¿no? Sí. Y creo que ahí está la clave de que no estamos viendo, ¿no? Porque ahorita Sí. que también mencionabas la venganza y todo, el enojo de la bruja surge justamente por la manera en cómo la margina, cómo la hace menos, ¿no? Como hay esta completa intención de, pues sí, aplastar sus creencias, lo que ella representa, con todas las contradicciones que ello implique para este personaje, ¿no? Claro. Porque claro que sí lo hace públicamente de esa manera, pero nosotros sabemos que este personaje ha recurrido a su ayuda, ¿no? Y entonces Ujú. hay ahí estos aspectos. Pues que nos dejan de, bueno, pues sí cree, pero entonces no cree, pero cree cuando le conviene, porque también la novela tiene como algunos elementos quizás mágicos o fantásticos para ahí Sí. que están de alguna manera incluidos, ¿no? Pero creo que ahí está, ¿no? Ese enojo y esa venganza están en esa incapacidad de tratar con dignidad lo que Ujú. otros puedan creer, profesar, practicar. Sí es. No, y de hecho, pues hay un despojo y podemos hablar que puede ser incluso simbólico, ¿no? Hay una sensación de despojo de algo que es sumamente valioso y que precisamente a través de ese sentimiento tan fuerte, tan pesado, es que pues precisamente se va construyendo una venganza, ¿no? El despojo, la venganza, y se van sumando a otras personas que han estado en la misma circunstancia para mostrar cómo esa venganza además está dirigida a sectores sociales pues muy claramente definidos, ¿no? O sea, es decir, casi todas las personas que están involucradas en los crímenes o que son sujetos de los crímenes tienen algo cuestionable en sus trayectorias y por eso además pues forman parte de esta estela criminal, ¿no? Y en cuanto dices, por ejemplo, del político, yo me acuerdo hace algunos años, incluso a partir de la misma, la misma investigación periodística, sí se dio a conocer algún escritor hablaba de que efectivamente hay una serie de brujos del poder, es decir, hay una serie de personajes que aunque a nosotros nos parezca que bueno, uno tiene que ser muy versado en el arte de la economía o de la política para poder obtener cargos y puestos públicos, pues también hay un lado oscuro en donde se recurre precisamente a ese misticismo y esa magia y a este tipo de rituales o de ceremonias para hacerse cargo o afirmar el poder que pues de alguna manera se va a respaldar. Me llama la atención que también lo hayan tomado,
pero uno dice, pues tenemos algunos casos documentados de personas que han recurrido a brujos. Me voy a ir muy atrás en la historia para no hablar del tiempo presente, pero por ejemplo, el presidente Calles, Plutarco Elías Calles, que era un sujeto, pues de alguna manera sumamente poderoso en este país. Tenía a su propio chamán o su propio gurú que se llamaba el Niño Fidencio, que era un personaje del norte del país que la gente decía que hacía milagros. O sea, iba a que los tocara y a que les echara agua bendita y demás. Y algún día llegó el presidente Calles ahí a tomar consulta con el niño Fidencio, ¿no? Y de ahí pues hay muchos otros casos. Y ese es un elemento que se utiliza, pero lo que no está claro es que la persona que está actuando como la bruja, de alguna manera también lo está haciendo con una intención Claro, muy, muy particular. Y es interesante también cómo se mete la magia de una manera muy sutil en todo esto, porque la magia que se mete en elementos que tienen que ver con la naturaleza, o sea, prácticamente plantas, frutas e insectos. Y eso, no te quiero hacer spoiler, pero eso tiene que ver con las otras novelas de la saga Casasola. ah, mira, tú ya leíste todas. No, de hecho yo no había leído toda la sangre, yo leí otra, y sí me llamó mucho la atención porque dije, ah, mira, aquí ya está, porque pues parte de la vinculación de nuestra personaje, la bruja, tiene que ver con su relación con estos elementos en donde sí vemos que tiene cierto control, ¿no? Y eso ya es una magia poderosa. Que me hacías pensar un poco, es todo esto de la magia, tiene que ver con lo desconocido, ¿no? Y esta serie tiene muchos elementos o aspectos que tienen que ver con el terror. Y al final, el terror eh, es considerado como el género base, digamos, porque Ujú, el terror dialoga sobre la principal necesidad que tenemos como seres humanos, que tiene que ver con el permanecer vivos y con el explicar qué está más allá de la vida o la muerte, ¿no? Y claro, ahí está centrado, y por eso muchas películas, muchas historias de terror tienen que ver con lo religioso, porque al final en las historias de terror, bueno, eh, voy a hacer un comentario un poco controversial, pero tiene su sentido, y ujú, lo podemos platicar en su momento con más tiempo, pero las religiones todas se sientan en un elemento de terror que es explicarnos el origen de la vida y qué pasará después de la vida, ¿no? Y eso está muy permeado aquí en la serie, ¿no? Justamente estos aspectos giran en torno a ello y también en torno a algo que está asociado con todo esto que tiene que ver la trascendencia, ¿no? Porque así es. si bien tratamos de encontrar maneras de evitar la muerte, haciendo que nos dure más la juventud o la vida, o con otra serie de elementos, es ineludible, ¿no? Siempre cuando hablo del género terror, digo, pues la realidad es que todos estamos muriendo a cada momento, o sea, suena muy trágico, pero es realidad, estamos Claro, envejeciendo, ¿no? Y aquí los personajes están buscando también en cierta manera eso, ¿no? Encontrar una manera de impactar, o de quedar más allá de cuando ya no esté su presencia física, que quede algo de ellos, ¿no? así es. La idea de lo sagrado siempre tiene que ver con lo incontrolable, con lo que me rebasa, con lo que no alcanzo a comprender y me causa temor porque yo reconozco que no tengo ningún control sobre eso. Yo creo que mucho de la historia de la humanidad en muchos aspectos es estar buscando elementos que le permita poder controlar aquello que reconoce que no tiene,
ningún poder, ningún control, que simplemente tendría que sumarse y aceptar y entender, ¿no? Pero efectivamente, cuando los seres humanos comenzamos a querer poner el orden de acuerdo con lo que está en nuestra propia cabeza, es cuando comenzamos también a fracasar en muchos aspectos, porque es donde vamos a dejar a un lado muchas cuestiones que tienen que incluso pues, representarían una equidad entre en el trato entre nosotros, ¿no? Eso me parece que es un punto importante, es una reflexión muy interesante que puede darse desde este espacio, que además, pues aquí es un producto de entretenimiento, pero podemos llevarlo a esos espacios porque sí tenemos que reconocer que, por ejemplo, una de las partes importantes de un protagonista que no se mueve, pero del que se habla todo el tiempo, es el famoso Códice Borgia. El Códice Borgia, que se encuentra en el Vaticano, que sí, efectivamente se lo llevaron cuando el Papa era Alejandro Borgia, que se quedó allá y que de alguna manera la bruja lo quiere y lo necesita para algo, no sabemos para qué, ¿no? Porque además es así como, es un elemento que se conoce poco, que de alguna manera no es accesible, no es algo que esté en la literatura básica ni de los libros de primaria. Y sabemos muy poco de eso, sabemos muy poco de otros elementos que entran en la producción, como precisamente qué sucede con la ciudad de Tenochtitlan, sobre la cual se construye la Ciudad de México, y eso también nos lo presentan, el cómo se llevan a cabo los entierros entre los mexicas, y además insisten en llamarlos mexicas, ¿eh? Yo creo que ya deberíamos nosotros también empezar a decir los mexicas, no los aztecas. Los entierros entre los mexicas, porque también nos lo muestran, o sea, nos muestran un montón de elementos que uno dice, eso está fuera y sin embargo eso es algo que existe. Es decir, el entierro en el petate, por ejemplo, hay un entierro en el petate, podrán ver quién y cómo, los túneles en la ciudad, los adoratorios abajo de la ciudad, la necesidad de tener el documento para poder de alguna manera generar una transformación que no es posible porque resulta que la policía piensa como policía. Claro. Que eso también, regresando precisamente al personaje de Mondragón, que en esta cuestión, digo, es más fácil que el periodista le otorgue credibilidad a sus fuentes, aunque las fuentes se vean un poco místicas y tengan algo que ver con la brujería, mientras que ahí el lado racional, objetivo y finalmente, pues, de alguna manera, quien puede cerrar ese ciclo termina siendo el personaje del área de la justicia, que todo el tiempo, a pesar de que sí existe, hay esa posibilidad, tenemos que verlo, tenemos que considerarlo, ella trabaja como policía. Sí, que tiene que hacer todo un cambio de paradigma ella también, ¿no? Porque obviamente en un principio hay de, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que esto va a estar relacionado de esta manera? Oye, Lucy, y pensaba ya para ir terminando este programa sobre toda la sangre. A ver, a lo mejor yo estoy viendo cosas donde no, pero algo que me parece curioso es que este cuidado del pasado, al menos en la serie en general, aparece más a manos de las mujeres, que es también como algo que sí, que era como, ¿sabes? O sea, porque como que pareciera que realmente, y quizás sí, vaya, estoy pensando incluso como que en las familias, Ajá, generalmente las mamás, las abuelitas, son quienes se ocupan más de que no perdamos las tradiciones, que no perdamos la conexión con,
pues con todo, con la propia familia y con todo lo que nos puede estar uniendo. ¿Qué pensarías tú de ello? Fíjate que en esa trama es bien interesante, porque si efectivamente Casasola puede ser el héroe trágico de toda esta historia, y me gusta porque incluso la misma iconografía te muestra, ¿no? O sea, están ahí Casasola y Mondragón y Casasola. Y además, afortunadamente para la trama no maneja ninguna relación romántica, Ay, sino que qué son bueno, yo lo agradecí eminentemente muchísimo. profesionales. Sí, Eso a mí me parece muy saludable porque pues de alguna manera los intereses amorosos están por otro lado y efectivamente alrededor, o sea, yo pondría a Casasola como parte de un reloj en donde en ese reloj pues los personajes principales son tres mujeres, ¿sí? Es decir, la protagonista, la antagonista y podemos decir, pues, alguien quien detona también toda esta narrativa, las tres son mujeres. Y, y sí, también podemos poner a la nana de Elisa Matos, quien, si bien no tiene una presencia así tremenda, pues es la persona que de alguna manera va cultivando precisamente todas estas ideas de la tradición y que es quien empuja pues la vocación de Lisa en un momento dado a hacerse doctora en antropología, a estudiar los pueblos originarios, aún reconociendo que ella a pesar de ser hija adoptiva, ha sido tratada pues como hija de un matrimonio que está en una posición social muy alta y que además y es una persona que viene precisamente del privilegio y pues ella incluso lo reconoce, ¿no? Eh, sí está alrededor la figura de las mujeres, pues incluso la exnovia de Casasola, perdón, otro spoiler, sí, en donde pues ella también es como una pequeña palanca para empujar a darle cierta credibilidad al discurso que está manejando Casasola, porque en un momento dado, pues parece que el único loco que está hablando de cuestiones de magia y que está proponiendo una tesis, pues sumamente extraña es él. sí, que nos... es que hay ese elemento fantástico que la serie, no sé si fantástico o... Es que usar la palabra fantasía suena a algo de otro mundo y no quisiera que se entendiera la serie como que la vamos a poner en una misma categoría que las habituales, porque no, sí incluye este elemento, pero igual que lo incluiría si habláramos de la religión católica o cristiana, ¿no? Me parece que Uh -huh. está en esa categoría y que la serie trata de mantenerse, como bien tú lo decías, es una ficción pero en un contexto lo más realista posible, ¿no? Y entonces Sí. nos deja a nosotros también en esta reflexión de qué puede ser o qué pudiera ser que esté sucediendo, ¿no? Y que creo que también eso es resultado del buen trabajo de, pues, el autor original pero luego de los adaptadores y para hacer que esto sea muy verosímil, ¿no? Bueno, la verdad es que qué maravilla, yo disfruté muchísimo toda la sangre, Luz. Gracias por compartírmela y por compartirnosla. Como les mencionábamos, la pueden encontrar en Disney Plus. Uh -huh. Créanme que la van a maratonear muy a gusto. Luz, ¿algún otro comentario o reflexión final que quieras hacer sobre la serie? Pues fíjate que a mí esta serie me gusta que sea mexicana, me gusta que tenga una narrativa que nos identifica, al menos a los chilangos, nos identifica bastante. Este, y yo creo que se suma con muy buena calidad a otras series donde la mujer policía es una protagonista importante.
Pero esas series que hemos visto de otros lados, como, bueno, Estados Unidos, en HBO hay un par de series ahí muy interesantes, pero inclusive las europeas. Aquí darle verosimilitud, darle credibilidad, darle un espacio. La verdad es que a mí me parece una actuación muy buena de Ana Brenda Contreras. Me parece muy sólida y me parece un personaje bien hecho. Eh, yo pienso que también nos lleva a reflexionar cómo efectivamente en los elementos de poder, pues las mujeres no dejamos de ser quienes somos ni de ocupar los roles que tenemos. Es decir, lo que me ha gustado recientemente de estas series es que no son mujeres solitarias, ni son mujeres que de alguna manera entran en un esquema de diversidad, sino que son mujeres que de alguna manera van equilibrando esos elementos de el trabajo, el caso, la pasión, lo que estamos buscando y además sin dejar los roles, pero también nos muestran muy bien cuáles son los retos de llevar a cabo un equilibrio de los diferentes roles, ¿no? A mí me parecen propuestas que tenemos que ver, que tenemos que reflexionar para saber, pues, cómo podemos irnos ajustando para lograr un mejor equilibrio social. Y una maravilla lo que tú mencionabas también, es una historia mexicana, ¿no? Porque Sí, vemos muchísimas series, en particular thrillers que suceden en otros contextos, ¿no? Entonces, de repente tener algo que no nada más sucede en México, que sí, pero que además nos conecta con la cultura mexicana, me encanta, ¿no? Y que está muy bien producido. Bueno, por favor, ustedes pues manténganse conectados con nosotros. Luz siempre nos recomienda que sigan las redes de la Escuela de Humanidades y exacto. Educación del TEC de Monterrey en Instagram, en este canal, si nos están viendo por el canal de la Escuela de Humanidades y Educación en la región Ciudad de México. Pero bueno, si no, busquen por favor ahí, también se enterarán de los diferentes proyectos en los cuales Luz participa. Y bueno, no se olviden de dejarnos su like, comentar, compartir, suscribirse a este canal. Y yo voy a cerrar con otra frasecita que me gustó mucho que dijeron ahí en Toda la Sangre y decía, contar es mirar al pasado a los ojos, ¿no? Y me parece que Toda la Sangre nos permite justo eso, mirar al pasado a los ojos, pero también darnos cuenta de cómo ese pasado forma parte del presente. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos muy pronto en un nuevo Dilo con Igualdad de Género.